Continuando con el cronograma que teníamos diagramado, lo teníamos al doctor Fernando Huertas, con condiciones esenciales para el traslado del prematuro. Él es médico especialista en neonatología, médico del servicio de traslado terrestre neonatal, médico de planta del servicio de neonatología del Hospital Público Materno Infantil. No sé si estás conectado, doctor, no te puedo ver acá. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, doctor. Te quería preguntar si preferís presentar tu presentación o la hacemos desde acá. Sí, la presento yo. ¿Pongo compartir pantalla directamente? Así es, muchas gracias. Te escuchamos, doctor. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Huerta Fernando, soy uno de los médicos que componen el servicio de traslado terrestre neonatal del Hospital Materno Infantil de Salta. También, bueno, soy médico de planta del Hospital Materno Infantil. La idea, bueno, de hoy es darle una charla sobre las condiciones esenciales del traslado del recién nacido prematuro. Es importante saber que las primeras horas de vida de un recién nacido prematuro son cruciales para su pronóstico y por lo tanto el parto debería acontecer en un centro preparado para ese grado de complejidad. Cuando no se cumple esta condición, el recién nacido debe ser trasladado de un modo óptimo y seguro al centro que pueda ofrecerle los cuidados necesarios. Existe, bueno, una ley de 1000 días, porque ya que la prematurez es un problema acuciante para la salud pública mundial y que condensa muchos de los impactos contemplados en esta ley, debe ser considerada en gran parte como un resultado de inequidades en el acceso a la salud y al mismo tiempo como un determinante mayor de la mortalidad infantil y la discapacidad de comienzo temprano, ¿sí? Con todas estas charlas que estuvieron anteriormente, van a ver que es un bebé que obviamente va a tener muchas discapacidades y por eso es importante actuar desde antes del nacimiento. Cada año nace aproximadamente 15 millones de niños y niñas antes de las 37 semanas de gestación a nivel mundial, lo que representa entre el 5 y el 18%, ¿sí?, de estos nacidos vivos. La proporción de nacimientos prematuros, en particular de los prematuros tardíos, es creciente, y en Argentina, con datos del 2019, sobre un total de 625.441 nacidos vivos, un 55.709 fueron nacidos antes de las 37 semanas, o sea, fueron prematuros, lo que representa una tasa de prematurez del 8,9%, ¿sí? Y esto a lo largo de la última década se va incrementando, o sea, ya se observa un incremento en la tasa de prematurez de más de 10 puntos porcentuales. Existen muchos factores que podrían explicar este aumento de la frecuencia a nivel global, ¿sí?, en los cuales ustedes pueden ver ahí en la pantalla enumerados: situaciones de vulnerabilidad, violencia, estrés laboral, tabaquismo o consumo de otras sustancias, extremos de la edad fértil, ¿sí?, tanto adolescencia y edad materna avanzada, la morbilidad que conllevan a veces, bueno, presencia de hipertensión, diabetes, preeclampsia, colagenopatías, ¿sí?, aumento del número de tratamientos de fertilidad, también médicamente asistidos, a veces conductas obstétricas, y bueno, y no olvidarnos de la pandemia de COVID-19, ¿sí?, que también impacta sobre la tasa de prematurez, tanto por las dificultades detectadas en el acceso a los servicios perinatales como el efecto directo del virus sobre el embarazo. Aún así, la evidencia nacional e internacional muestra que
del 15 al 30% de los nacimientos prematuros no pueden ser anticipados, ¿sí? Según los factores de riesgo y aún con el mejor cuidado perinatal. Tengan en cuenta estos datos, por ejemplo, del Ministerio, ¿sí? Que habla de los nacimientos que se llevan a cabo fuera de la unidad de complejidad que correspondería. Casi acá, bueno, habla de que un 70.3% de los menores de 32 semanas nacieron en una institución de nivel 3B, o sea que el 30% casi fueron en otras instituciones que no estaban preparados para recibirlo. Con respecto al peso también, fíjense que los porcentajes son similares. Por eso es importante el programa de regionalización, ¿sí? Que obviamente promueve la derivación del alto riesgo materno y neonatal, considerando el método de transporte más seguro para el prematuro, el transporte intraútero. Y en este sentido se espera que los recién nacidos prematuros puedan nacer asistidos en el nivel de complejidad que le corresponde a su edad gestacional. Para eso, la regionalización perinatal incluye los siguientes componentes: categorización de las maternidades, ¿sí? Según las CONE, establecimiento de redes y corredores sanitarios, el sistema de traslado organizado, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar un poquito hoy, referencia y contrarreferencia, la residencia para madres, capacitación permanente y la coordinación y comunicación eficaz. Los profesionales encargados del traslado debemos tener una formación en terapia intensiva neonatal y la mayor experiencia posible, ¿sí? Se debe garantizar que la atención que recibe este bebé sea de calidad, y porque existe evidencia suficiente que sugiere que los traslados realizados por personal sin el entrenamiento necesario, ¿sí? Generan malos resultados en términos de morbimortalidad. Para eso, el equipo de médicos y enfermeros, también los choferes, ¿sí? De transporte neonatal, adquirimos conocimientos y habilidades a través de los manuales, ¿sí? De reanimación cardiopulmonar neonatal, con la última actualización, la tercera edición del año 2022, también con la segunda edición de LACOR, que son los cuidados iniciales de recién nacidos de riesgo, ¿sí? Este programa que viene de Canadá, pero que ya está siendo adaptado por el Ministerio de la Nación, de Salud de la Nación, ya hace varios años, y que bueno, se está capacitando a todo el interior para que se aprenda a estabilizar a estos recién nacidos de riesgo, y también las recomendaciones para la práctica de traslado neonatal, también que son normas que fueron son dadas por el Ministerio de Salud. Entonces, el médico y el enfermero que realizamos el tema de estos traslados de riesgo, necesitamos tener tanto conocimientos teóricos y prácticos para el manejo de la enfermedad grave, ¿sí? Con anticipación de eventuales complicaciones. También tenemos que tener destreza para las maniobras de intubación y seguridad de la vía aérea, colocación de accesos vasculares, venosos y arteriales, y el tratamiento hidroelectrolítico, farmacológico y de termorregulación. Y también es otro de los pilares, las habilidades comunicacionales para relacionarse con la familia del recién nacido. Este grupo de recién nacidos de riesgo, ¿sí? Que van a requerir un traslado neonatal de alta complejidad, es un grupo que van a tener una serie de desventajas fisiológicas, ¿sí? Si bien lo podemos nombrar así, que vamos a pasar a ahondar un poquito sobre cada una de ellas. Con respecto a la inmadurez pulmonar, ¿sí? Saber que tienen mayor probabilidad de tener una respiración ineficaz por su debilidad muscular y por la inmadurez de su sistema nervioso. Pueden tener un pulmón inmaduro, ¿sí? La famosa, tal vez, bueno, pueden presentar síndrome de estrés respiratorio y por ende secundario a una deficiencia surfactante y necesitar la administración exógena del mismo. Tienen mayor riesgo de daño por el exceso de oxígeno, ¿sí? Generalmente son tejidos muy lábiles que a consecuencia de
las ROS, ¿sí? Que son sustancias de oxígeno reactivas, como ser la superóxido dismutasa, el anión superóxido, el peróxido, ¿sí? Son todas sustancias reactivas del oxígeno que van a producir un estrés oxidativo a nivel de las células, ¿sí? Y cabe recordar que las células van a estar presentes en todos los tejidos del bebé, ¿sí? Del prematuro, y sobre todo, como va a ser un desbalance entre todas esas sustancias que no pueden eliminar todas estas ROS, entonces van a producir lesiones a nivel de los ojos, como es la retinopatía, a nivel de los pulmones, como puede producir la displasia, ¿sí? Y así también puede generar también daño a nivel del cerebro, riñones, corazón y resto de órganos de la economía, ¿sí? Así que por eso es importante siempre recordar que cuando administremos oxígeno en un recién nacido prematuro, ¿sí? Tengamos siempre presente este cuadro de recomendación de saturación deseada y con cómo setear la alarma mínima, alarma máxima, ¿sí? Según, obviamente, el tiempo puede ser cualquier periodo de tiempo y obviamente si va a estar internado, si va a estar en sala de parto o si va a ser trasladado al bebé. Así que siempre tenerlo en cuenta en unidades donde estemos recibiendo un recién nacido prematuro. Con respecto a la inmadurez cardiovascular, ¿sí? Es importante el tema de que va a haber una contractilidad inmadura por el hecho de que las fibras musculares de recién nacido prematuro no son como la de un bebé término, la concentración de los receptores para ciertos inotrópicos van a estar disminuidas. Va a haber también un ductus arterioso permeable que le va a costar cerrarse o ante cambios de presión o de volumen se va a mantener abierto, va a haber un mayor riesgo de hipotensión, de arritmias y también un menor volumen de sangre dado por un clampeo que a veces se hace de manera inmediata, ¿sí? Y no tan oportuno. Con respecto a la inmadurez del sistema nervioso, recordad que los bebés son proclives a fluorescencia anamneas, no solamente objetivas, sino también a centrales. Por la mayor fragilidad de los capilares, pueden generar hemorragias intraventriculares. Y durante el traslado, a veces las variaciones bruscas en la velocidad del móvil de transporte, tanto en la aceleración o desaceleración, pueden producir hemorragia intraventricular en estos recién nacidos prematuros. ¿Se escucha? Doctora, Amanda, le pedimos por favor que apague su micrófono. Con respecto a la inmadurez en la termorregulación, cuanto más pequeño e inmaduro sea el recién nacido, mayores serán las probabilidades de perder calor. Como ya lo vienen viendo desde ayer, el tema de la termorregulación va a estar alterada tanto por la hipotonía, ¿sí? Por disminución del tono muscular, por la disminución del tejido graso subcutáneo, por la menor cantidad de grasa parda y las dificultades para su metabolismo, la mayor superficie corporal, con piel fina e inmadura, y mayores probabilidades de hipoxia, con disminución también de las reservas de glucógeno. La inmadurez renal, que va a estar presente porque va a presentar poliuria, o puede llegar a presentar también oliguria, alteraciones hidroelectrolíticas, una tasa de filtración glomerular baja, una inmadurez de sistemas compensatorios por las mayores cantidades de pérdidas insensibles que presenta estos prematuros, una inmadurez hepática, mayor riesgo de hipoglucemia por tener una reserva metabólica limitada y limitados mecanismos compensatorios. También una inmadurez gastrointestinal, porque tiene una microbiota susceptible de ser modificada, y una inmadurez inmunológica, porque pueden ser más susceptibles a infecciones, ¿sí? Entonces, ante todas estas desventajas, el traslado intrauterino es el transporte de elección para la madre y el recién nacido, siempre que sea posible, y ha demostrado reducir la morbimortalidad perinatal con respecto al traslado neonatal postnatal.
Estas son algunas recomendaciones del traslado, o sea, indicaciones cuando se va a realizar, pero también hay contraindicaciones, ¿sí? Como por ejemplo, si hay una madre con un trabajo de parto prematuro, si está con desprendimiento de placenta, ahí no se lo trasladaría, tampoco un sangrado abundante o parto inminente o inestabilidad clínica, o sospecha de pérdida de bienestar fetal, residencia de cordón o extremidades. Bueno, obviamente ahí se suspendería el traslado intraútero para que se lleve a cabo en el lugar de origen, ¿sí? El traslado de un prematuro extremo en las primeras 48 horas de vida empeora su pronóstico en comparación con prematuros que nacen en centro de tercer nivel, ¿sí? Por eso tanto hincapié en esto de lo que es el traslado intraútero. Es de vital importancia entonces que dicho traslado sea organizado, planificado y ejecutado por personal capacitado y dotado de los recursos adecuados, ¿sí? Nosotros acá están el personal del servicio de traslado neonatal en la ambulancia, ¿sí? Recibiendo pacientes que vienen derivados vuelos sanitarios desde localidades que exceden los 200 kilómetros de distancia. Por ende vienen en vuelo sanitario y después se hace la transferencia del paciente desde aviación civil hacia el materno infantil, donde van a ir a internarse estos bebés. Entonces es importante la organización y logística necesarios. Para eso necesitamos un personal, ¿sí? Tanto enfermeros, médicos, choferes, administrativos, ¿sí? Que van mediante una comunicación fluida, completa, ¿sí? Van a ayudar en lo que va a ser la estabilización de este recién nacido prematuro en el momento del nacimiento y obviamente en el seguimiento hasta que llegue el servicio de traslado. Para eso es muy importante que contemos con toda la documentación necesaria, los registros necesarios, ¿sí? Nosotros mediante el servicio de traslado solicitamos siempre que nos manejemos con el sistema EICOR, ¿sí? Y que lo registremos según los algoritmos que se vayan abriendo en las secuencias en las que veamos problemas de ese recién nacido, lo registramos y bueno, lo adjuntamos junto al resumen de historia clínica y otros papeles que suman, obviamente, para lograr un traslado acorde a la necesidad del bebé. Y según obviamente la necesidad, vamos a ver si se puede llegar a hacer un traslado tanto por vía terrestre. Esto tiene que ver mucho por la distancia y la urgencia del mismo, o por vía aérea, ¿sí? Que también se hacen generalmente cuando, como les decía hace un momento, la distancia supera los 200 kilómetros desde Salta Capital. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que yo tengo que reunir del recién nacido para trasladarlo? Tengo que tener una vía aérea segura, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo lo definimos. Una temperatura corporal entre 36,5 y 37,5. Una saturación de oxígeno, ¿sí? Como hablábamos anteriormente, en el rango de saturación entre 89 y 94, sin pérdidas aparentes de sangre y sin signos de hipoxia ni de shock. O sea, todo esto me habla de que yo tengo que realizar un traslado con un paciente estabilizado, ¿sí? Si el paciente no se encuentra estabilizado, nosotros en el lugar de origen, en el hospital de origen, lo estabilizamos y una vez recién que cumpla con todos estos criterios, se lo traslada. Pautas a tener en cuenta entonces antes del traslado, ¿sí? Siempre conservar la bolsa de nylon utilizada en la recepción y el gorro para evitar las pérdidas de calor, como ustedes podrán ver en estas fotos, en estas imágenes, ¿sí? Siempre mantener la misma con la que para evitar el tema de la pérdida de humedad tanto y también de calor. Con respecto a registrar siempre la temperatura antes de salir, que es la que monitorizamos, que es la temperatura axilar, ¿sí? El rango de temperatura es entre 36,5 a 37,5. Si el bebé está en condiciones de hipotermia, ¿sí? También se hacen todas las medidas necesarias para lograr la normotermia y recién ahí emprender el traslado. Con respecto a asegurar la fijación del tubo del CPAP, sin provocar daño a la piel ni al tabique, ¿sí? Tratando de lograr la posición correcta según el peso, el tubo correcto también según el peso, la edad gestacional,
Tratamos siempre de corroborarlo, si en las posibilidades del hospital de origen hay posibilidades de hacer una radiografía, bueno, corroboramos la posición y que no haya ninguna complicación previo al traslado. Y si está en CPAP, también nos aseguramos el tema de que se evite la lesión del tabique para que no tengamos complicaciones a nivel nasal. Los accesos vasculares, ¿sí? Siempre cuidando la oración y preservando la piel del prematuro. Existe la posibilidad de que se pueda llegar a hacer a veces vías centrales de emergencia, como es el catéter venoso, que no se lo coloque, se lo coloca solamente entre 4 a 5 centímetros, para lograr mantener una vía y obviamente administrar los líquidos necesarios. Cuando llega el traslado, si es necesario, se coloca una arteria también umbilical, o si no, a veces también con una periférica sin signos de infiltración y con obviamente una fijación correcta, siempre tratando de ver de que se pueda valorar durante el traslado ambas vías y así evitar todas las complicaciones, porque a veces necesitamos no solamente el goteo de dextrosas del 10%, sino a veces requerimos concentraciones más altas, como también de medicación, inotrópicos, que pueden llegar a lesionar, ¿sí?, la piel por el tema de una extravasación. Por eso el tema esto del monitoreo permanente durante el traslado. Y obviamente la monitorización permanente del prematuro a través de un monitor multiparamétrico, donde vamos a poder controlar tanto la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la TA no invasiva, ¿sí?, que se puede llegar a tomar mediante los manguitos, que ya lo vamos a ver en la próxima charla, y también monitorización a veces de saturación y temperatura. La posición del recién nacido siempre debe asegurar la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí?, para evitar obviamente complicaciones durante el traslado. Evitar la posición de Trendelenburg, favorecer la contención y la organización de la postura, porque también podemos llegar a favorecer una posición prona. Y la manipulación del prematuro siempre se debe realizar con delicadeza, aplicando los cuidados del neurodesarrollo durante el traslado, ¿sí? Si bien van a ver durante el traslado, sobre todo, bueno, aéreo terrestre, el tema de las vibraciones, los ruidos, pueden llegar a alterar, por eso es que usamos una incubadora donde va a haber una protección para disminuir los decibeles de estos ruidos y así favorecer a este cuidado. Y evitar también las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? Siempre respetar el lavado de manos, ¿sí? La técnica correcta y obviamente respetando los momentos que vamos a atender al recién nacido en los hospitales del interior donde se reciban estos prematuros, porque como habíamos visto son muy susceptibles a infecciones, así que hay que tener muy en cuenta el tema de la higiene de manos. Y ya finalizando, ¿sí? Y no menos importante, la comunicación entre el equipo de traslado y la familia siempre tiene que ser antes y durante el traslado, ¿sí? Ya que resulta clave la comunicación entre los miembros del equipo de salud, así como entre y la familia. Siempre posibilitar que sea clara, que sea fluida, que se debe favorecer que la madre pueda ver a su hijo antes del traslado y, de ser posible, que el padre u otra persona pueda acompañar también al recién nacido durante el traslado, y favorecer también que a lo mejor, si la madre no lo puede ver al bebé, tomar una fotografía del recién nacido para la familia, ya que a veces hay complicaciones en la madre, y bueno, obviamente para que conozca el estado de su bebé. Pero nunca olvidarse en dar esta información a la madre. Ya están sufriendo un estrés por el parto antes de término, encima sumado a esto se le suma que es un bebé que tiene que ser trasladado a veces hasta a Salta Capital, obviamente se suma y esto estresa aún más a la familia, así que siempre comprender y obviamente favorecer a esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Recomendarles que todos estos
esta bibliografía, ¿sí?, fue tomada del Banco de Recursos del Ministerio de Salud, que está ahí en la página web que observan abajo, que está accesible a todo el personal de salud, así que es importante que lo conozcan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Seguimos la ronda de preguntas, a ver si alguien necesita o quiere hacer alguna consulta. Pedimos que tengan el micrófono abierto, por favor. Bueno, entonces, si no hay preguntas, agradecerte, doctor, por tu disertación muy clara. También volverles a recordar a la audiencia que en estos días próximos vamos a subir la grabación de estos 2 días de las disertaciones a la página o al canal de YouTube que tenemos de Materno Infancia, para los cuales puedan volver a ver si es que quedó pendiente en alguna charla. Sí. Tenemos una pregunta, doctor, aprovechando antes que te retires. Sede nos consulta de cuáles son las zonas o los lugares de donde más los pacientes. Si tenés alguna estadística como para compartir. Sí, perdón, sí, ahí se escuchó entrecortado, pero estoy leyendo la pregunta. Sí, nosotros tenemos en el sistema de traslado neonatal, lo dividimos por zonas, ¿sí? Red sur, oeste y centro. La red, esto fue creado por el doctor Del Barco, que fue el que inició con todo este tema del traslado neonatal. Y dentro de la sur tenemos también localidades que en realidad se encuentran en el norte, que sería Tartagal, Orán. En el sur, Metán, Rosario de la Frontera, Apolinario Segovia. También tenemos la parte de Joaquín B. González. Y la red oeste, que es la que compone la gente sobre todo de las partes de San Antonio de los Cobres, Cafayate. Nosotros estadísticamente tenemos más traslados de la región sur, pero como les digo, también la componen localidades como Tartagal y Orán. Tenemos más traslados de la zona de Joaquín B. González, Metán y Rosario de la Frontera, que generalmente son donde están naciendo más prematuros, si bien el tipo de traslados que hacemos, los de mediano y alta complejidad, se llevan a cabo desde esa zona. También el tema de los chicos mal formados, ¿sí? El tema también de dificultad respiratoria para los recién nacidos de término. En cuanto a prematuros, ¿sí? Suele ser esa zona, la parte de Joaquín B. González, Metán, en donde tenemos una mayor concentración de derivación de ese lugar. Y después, bueno, la parte de Tartagal y Orán, generalmente Tartagal, cuando hay presencia de inmaturos. Bueno, también hubo derivaciones durante este año, aún no cerramos el año de STTN, pero hubo varios prematuros inmaturos menores a 28 semanas que fueron derivados de la zona de Tartagal. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. Entonces lo vamos despidiendo al doctor, agradeciéndote nuevamente, Fernando, por tu predisposición y el tiempo dedicado a esta jornada. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier duda, ahí en el servicio, así que para lo que necesiten. Muchísimas gracias.
Continuando con el cronograma, si bien estamos un poquito adelantados, pero creo que amerita luego de estas extensas jornadas así poder terminar en tiempo y forma. Vamos a cerrar esta jornada con la disertación del licenciado Soto José, quien nos va a hablar sobre los cuidados de enfermería en el traslado del recién nacido prematuro. José es enfermero asistencial del sistema de traslado neonatal de la provincia de Salta, es ex enfermero asistencial de la unidad neonatal. Así que ahí te estoy viendo, José. Muchas gracias por tu tiempo y por tu predisposición. Y bueno, te escuchamos atentamente tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero, dar gracias por la invitación, ¿sí? Y bueno, a participar de estas jornadas en la Semana del Prematuro 2022 y también a los participantes, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar clasificando al recién nacido prematuro, ¿sí? En tardío, moderado, muy prematuro y extremo. Los tardíos comprenden los nacidos entre las semanas 34 y 36, los moderados entre las semanas 32 y 33, los muy prematuros entre las semanas 28 y 31 y los extremos menores a las 28 semanas. Bueno, cuando hablamos de un traslado seguro de un recién nacido prematuro, debemos hablar de anticipar ese traslado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese traslado debe ser precoz y oportuno, con una consulta temprana para un acompañamiento y un asesoramiento quizás en el cuidado de ese recién nacido para que ese traslado sea temprano, ¿sí? También debemos hablar sobre la estabilización del paciente antes del traslado. Esto lo venimos haciendo, lo vienen haciendo todo el interior de la provincia mediante la estabilización del manual EICO. Y bueno, por último, debemos cuidar ese paciente durante todo el traslado, ¿sí? Para cumplir con todo esto es necesario que el personal sea el suficiente, ¿sí? Debemos tener todos los traslados en todos los traslados debe ir una enfermera especializada y entrenada, como así también un médico y un chofer también entrenado. El equipamiento debe ser completo y los medios de transporte destinados a tal fin, si no, no podríamos movernos. ¿Qué equipamiento se requiere? ¿Sí? El equipamiento debe proporcionarnos la más alta calidad de atención, ¿sí? Y voy a nombrar los más importantes, ¿sí? Como por ejemplo, la incubadora de transporte con un sistema de fijación y anclaje a la ambulancia, monitores para frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, electrocardiograma, para TIA invasiva, no invasiva, para oxímetros de pulso, equipamiento para la ventilación mecánica, ¿sí? Estos recién nacidos prematuros, la mayoría, si son muy chiquitos, van a necesitar ventilación mecánica y para eso necesitamos los respiradores, necesitamos circuitos para los respiradores, necesitamos calentadores y bueno, acá incluye todo eso. Vamos a necesitar también mezcladores de oxígeno, más conocido como blender, que nos van a proporcionar una fracción inspirada de oxígeno entre 21 y 100%. Un sistema de aspiración regulable dentro de la ambulancia. Vamos a tener que contar con una aspiración central, pero también no olvidar que en algunos lugares, más que nada cuando hacemos traslados de recién nacidos prematuros para estudios, en consultorios o para realizar tomografías, debemos bajar la incubadora y en el lugar ese quizá debamos necesitar un sistema de aspiración, pero que sea manual. Los gases medicinales para la ambulancia, ¿sí? Y los portátiles de oxígeno para cuando bajemos esa incubadora de la ambulancia, ¿sí? Los tubos de oxígeno deben ser los grandes para el panel y los chicos, los livianos, los portátiles para la incubadora, ¿sí? También debe contar con aire comprimido, por supuesto, para realizar la mezcla
Y nuestra ambulancia también cuenta con tubos de óxido nítrico. Bombas de infusión, algunas veces se usan uno, en los que tenemos más suerte, ¿sí? Por ahí usamos dos y hasta a veces usamos tres, ¿sí? Depende de la complejidad del recién nacido. Necesitamos analizador portátil de glucosa y necesitamos contar con todas las drogas necesarias, ¿sí? Todas las drogas que contamos en el servicio de neonatología la debemos tener en la ambulancia, ¿sí? Incluso las drogas que que necesitan cadena de frío, como ser el lorazepam, los surfactantes o la prostaglandina. ¿Quiénes realizan los traslados? ¿Sí? Ya muchos estudios han demostrado que los recién nacidos trasladados por equipos entrenados tienen menor frecuencia de deterioro y complicaciones. Vamos a repetir de nuevo que todos los traslados necesitan que vaya la enfermera y el médico y tienen que estar correctamente entrenados. Quienes más traslados hacen, mejor los hacen. La esterilización del recién nacido es el objetivo principal antes del traslado, ¿sí? No debe regir, como decíamos antes, el de cargar y partir, ¿sí? Eso quedó en el pasado. Debemos tomarnos todo el tiempo necesario para estabilizar a ese recién nacido, ¿sí? Muchas veces hemos ido al interior y nos hemos quedado desde media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Algunas veces nos hemos quedado toda la noche tratando de estabilizar ese recién nacido. Y en algunos casos no se ha podido estabilizar y el recién nacido ha quedado en el lugar de origen debido a su complejidad, ¿sí? También puede ocurrir, ¿sí? En cuanto a la estabilización respiratoria, sabemos que es la primera área de interés del manual EICOR, ¿sí? La secuencia respiratoria es de gran importancia debido a que mantener una buena oxigenación y una ventilación es lo primordial. Los signos de alerta EICOR, vamos a recordarlos así rápidamente, son los que vamos a observar en el recién nacido prematuro. Si tiene respiración dificultosa, como por ejemplo aleteo nasal, retracciones intercostales, subcostales. Vamos a observar también si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 60. También se recibe CPAP o ventilación. Una ayuda es el score respiratorio, que nos va a clasificar si la dificultad respiratoria de este recién nacido prematuro es leve, con un puntaje menor a 5, o si es moderado, con un puntaje de 5 a 8, o si es una dificultad respiratoria grave, con un puntaje mayor a 8. ¿Sí? En los cuidados de la vía aérea, si ese recién nacido recibe oxígeno, se debe colocar una sonda orogástrica para descomprimir la cámara gástrica. Más aún, como lo vemos en la foto, en los recién nacidos que usan CPAP, ¿sí? Sabemos que en los recién nacidos que usan CPAP demandan muchos cuidados de enfermería. Yo creo que más que ningún otro método de oxígeno, ¿sí? Podemos observar en la foto de la derecha que acá tenemos un tubo ENI en donde van los gases medicinales, el aire comprimido y el oxígeno. Se realiza la mezcla, va hacia un calentador. Luego acá tenemos una pequeña trampa de agua. Luego la tubuladura inspiratoria llega al recién nacido mediante una cánula Hudson, que son las más comunes, ¿sí? Y luego tenemos una cánula expiratoria que va hacia un vaso de agua correctamente marcado, ¿sí? Acá en la foto de la izquierda podemos observar de más cerca la unión de la cánula y la nariz del recién nacido. Debemos cuidar esa nariz de nuestro bebé, ¿sí? No debe estar firmemente en contacto con ese tabique nasal porque sabemos que produce lesiones, ¿sí? Debe haber una pequeña luz entre la cánula
y el tabique del recién nacido prematuro. ¿Sí? También debemos controlar la posición del cuello del prematuro, no debe estar ni flexionado ni muy extendido. Una adecuada monitorización, por ejemplo, de la saturación o de una monitorización con electrodos. En pacientes intubados debemos controlar la fijación, el diámetro y los centímetros introducidos de ese tubo endotraqueal antes de partir, ¿sí? Si el equipo considera en administrar surfactante, esto debe hacerse antes de la partida también. La saturación deseada para el prematuro extremo durante el transporte es idéntica a la deseada en la UCIN, o sea, en la sala de neonatología. ¿Cuánto es? La saturación deseada es de 89 a 94. ¿Sí? También es importante fijar los límites de alarma. El límite de alarma mínimo debe estar en 88 y la alarma máxima de ese saturómetro debe estar en 95. ¿Sí? Esto es para todo, para cualquier método de administración de oxígeno, ya sea ARM, CPAP, halo, cánula nasal, bolsa, etc. ¿Sí? Y en cualquier circunstancia también que se encuentre ese recién nacido, ya sea en una reanimación, en una internación, en un traslado, etc. ¿Sí? ¿Cuándo debemos dar mezcla de gases y alcanzar una saturación óptima? Durante un traslado desde la sala de partos a neonatología. Debemos proporcionarla también durante un traslado intrahospitalario, durante estudios complementarios o cirugías, durante un traslado extrahospitalario que puede ser muy extenso, de varias horas. O sea que debemos darlo siempre. Siempre debemos dar mezcla de gases y una saturación óptima dentro de los límites normales. Bueno, en cuanto a la estabilización cardiovascular, los signos de alerta ACORS son: debemos observar si ese recién nacido prematuro está pálido, reticulado gris, si tiene pulso débil o una TA baja, si la cianosis no responde a la administración de oxígeno y si la frecuencia cardíaca es mayor a 220 latidos por minuto. Dentro de los cuidados, el control periódico de la TA, seleccionar el tamaño adecuado del manguito de TA es muy importante, ¿sí? Como podemos observar en la foto, vienen de diferentes tamaños, ¿sí? Para seleccionar, para saber el tamaño adecuado, debemos saber que debe cubrir los 2/3 del miembro que estamos tomando la atención arterial, ¿sí? Por ejemplo, para que se entienda, si el brazo de ese recién nacido prematuro mide aproximadamente 6 centímetros, el manguito que vamos a buscar es el que mida aproximadamente 4 centímetros, o sea, los 2/3 de ese brazo. En cuanto a la estabilización de la termorregulación, bueno, llegamos a un punto clave en el cuidado de enfermería en cuanto a ese bebé, ¿sí? Mantener una temperatura normal es esencial en recién nacidos prematuros, ¿sí? Los signos de alerta ACORS son temperaturas menores a 36.5 o mayores a 37.5. Pacientes que tienen riesgo aumentado de inestabilidad térmica. Todos los recién nacidos tienen un riesgo aumentado de inestabilidad térmica y más aún los recién nacidos pretérmino. Bueno, en cuanto a la gestión de la encefalopatía hipóxico-isquémica, se refiere a la hipotermia terapéutica. Los recién nacidos con mayor riesgo de hipotermia son los pretérminos, ¿sí? También los pequeños para edad gestacional, los bajos pesos al nacer, o sea, los recién nacidos con menos de 2.500 gramos, recién nacidos que no se encuentran bien, con anomalías congénitas como gastroquisis, onfaloceles, con lesiones en el sistema nervioso central y también recién nacidos en un entorno térmico subóptimo.
Con esto me refiero a pacientes, por ejemplo, que han nacido en el domicilio. Los cuidados de la termorregulación comprenden mantener una temperatura dentro de los rangos normales, que son 36.5 a 37.5 de temperatura final. Permanecer el tiempo necesario hasta que alcance la normotermia antes del traslado, ¿sí? Muchas veces llegamos al lugar de origen, el recién nacido por ahí está hipotérmico debido a que en el lugar de origen le realizaron procedimientos, le intentaron colocar y le colocaron una vía periférica, le colocaron una sonda orogástrica, le colocaron un CPAP. Todo esto a veces hace que el recién nacido tenga una temperatura inferior a lo óptimo. Y bueno, nosotros cuando venimos, otra vez le controlamos los signos y bueno, no permitimos que alcance la normotermia, ¿sí? Lo que nosotros debemos hacer es esperar hasta que ese recién nacido recupere su temperatura para poder partir, ¿sí? No pensar que el traslado es muy largo y en el camino se me va a calentar, ¿sí? Es un error no hacerlo. Bueno, debemos registrar la temperatura al llegar, como ya dije, y antes de iniciar el transporte. La incubadora de transporte debe estar precalentada. Hay que utilizar el sistema de servocontrol, ¿sí? La temperatura de piel la debemos fijar en 36.5. En el modo aire, la temperatura inicial de la incubadora debe ser para prematuros extremos menores a 1000 gramos de 36 grados y para recién nacidos de 1000 a 1500 gramos de 35 grados. Esto de temperatura inicial en el modo aire, ¿sí? Acá voy a compartir un pequeño videito que hice para explicar esto. Una vez que encendemos la incubadora, se prende el modo aire. Lo que vamos a hacer es pasarlo a modo piel. Esto lo hacemos presionando el botón de modo piel hasta que se enciende la luz verde, ¿sí? Y luego seteamos la temperatura piel con el botón y en simultáneo la flechita para arriba y asegurándonos de que quede en 36.5, ¿sí? Esta parte de la izquierda nos marca la temperatura de aire, ¿sí? O sea, la temperatura dentro de la incubadora, y esta de la derecha, LED de la derecha nos marca la temperatura de piel mediante el sensor de piel, ¿sí? Lo que debemos hacer, como ya dije, es pasarlo a modo piel y setearla apretando este botón de control de temperatura piel y la flechita hacia arriba y fijarla como dice acá, en 36.5. Bueno, también otro cuidado que podemos proporcionar es colocarle un gorrito a ese recién nacido prematuro, ¿sí? Colocarle una bolsa plástica. En este caso, este es un recién nacido que recién ha nacido. Seguramente se le va a realizar algún procedimiento, algún control, ¿sí? En este caso es una bolsa tipo Ziploc, ¿sí? Y el gorrito, ¿sí? Este en cambio es otro tipo de paciente, es un paciente que ya está internado, ¿sí? Que también debemos cuidar la temperatura con un gorrito y una manta plástica para que no le baje la temperatura por quizá corrientes de aire, ¿sí? Debemos emplear un nido para contener ese recién nacido y evitar también desplazamiento durante el viaje, ¿sí? Acá le pusimos un sistema de fijación. Como sabemos, para subirse a un vehículo, en este caso una ambulancia, todos deben ir con cinturón de seguridad y este recién nacido prematuro no debe ser la excepción. Bueno, acá hicimos un video para compartir la confección del nido. Me ayudó mi compañera Gabriela, ¿sí? Espero les guste, es para mostrarles cómo hacemos nosotros las nidos. Perdón. Ahí está.
Bueno, ella utiliza unas gomitas que corta de los dedos de un guante. Esto lo hace para fijar las esquinas del colchón a la sábana, ¿sí? En este caso es un colchón de una cervocuna, ¿sí? Se realiza de igual manera en un colchón de una incubadora, ¿sí? Ahora va a comenzar con la confección de un nido, ¿sí? Estos nidos ya los tenemos listos para poder realizarlos, quizá en el interior. Se puede utilizar frazadas de ese recién nacido que se le pueden pedir a los familiares que seguramente van a contar con uno, ¿sí? Le hacemos un rollito, le ponemos cinta y bueno, ya estarían listos para poder ser usados. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? También debemos asegurar el suministro de energía desde el transporte a la incubadora, no solamente a la incubadora, sino también hacia todo el equipamiento, ya sea las bombas de infusión, a los respiradores. Lo que observamos acá en la foto es un transformador de 12 voltios a 220 voltios, ¿sí? Lo que hacemos es prender esto cuando subimos la incubadora y cuando la ambulancia está en funcionamiento, nos proporciona 220 voltios todo el tiempo. Y de esta manera, las baterías de nuestros equipamientos no se consumen, ¿sí? También debemos controlar la temperatura ambiente del vehículo, debe ser cálido, no para nosotros, no para que viajemos cómodos, ni para que el médico viaje cómodo, sino para que eh, esa incubadora, que en algún momento quizás debamos realizarle algún procedimiento, quizá un control de la glucemia porque venía hipoglucémico, tengamos que abrirle las gotitas. Si el ambiente del habitáculo de nuestra ambulancia está muy frío, ese recién nacido también se nos va a enfriar. Hay que evitar procedimientos innecesarios que favorezcan la pérdida de calor, ¿sí? Si no es necesario realizarle procedimientos, y por eso es muy importante la monitorización, y si vemos que ese recién nacido está con todos los parámetros normales, no es necesario abrirle las puertitas de la incubadora. Bueno, también administrar los gases medicinales deben estar humidificados y calentados. Las prácticas que no aconsejamos son utilizar bolsas de agua caliente, sueros calentados, ¿sí? Estos pacientitos pueden quemarse, ¿sí? Hay que tener siempre una incubadora preparada y precalentada, ¿sí? En cuanto a la estabilización de líquidos y glucosa, los signos de alerta EICOR son en riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Esto debido a que ya posee algún factor, un factor de riesgo. Glucemias menos de 47 gramos por decilitro, pacientes que no están bien, no se alimentan o no deben alimentarse. En cuanto a los cuidados de los manejo de líquidos, debemos asegurar la correcta fijación y permeabilidad de los accesos venosos, ¿sí? Cuando hablamos de una correcta fijación a la piel, también debemos cuidar esa piel de nuestro prematuro, ¿sí? Debemos contar con 2 accesos venosos periféricos en pacientes muy delicados. Acá también quería compartirles un video en de colocación de una vía periférica en un recién nacido, ¿sí? Como sabemos, en todo el interior realizan vía periférica, pero bueno, siempre también sé que en el interior los enfermeros los rotan, ¿sí? El enfermero no es exclusivo para la atención del recién nacido, así que bueno, quería dejarle este video para que por ahí enfermeros que no están tan familiarizados con la realización de vía periférica en un neonato puedan observar, ¿sí? Se usan ABOCAS número 24, ¿sí? Se utilizan prolongadores cortos, estos procedimientos se realizan con 2 personas, ¿sí? El prolongador corto se lo conecta previamente purgado, el asistente
infunde solución fisiológica para comprobar la permeabilidad de esa vía periférica, ¿sí? Ahora lo que van a realizar es la fijación. En este caso la realizamos con un apósito pegader transparente, ¿sí? No aconsejamos la colocación de férulas, ¿sí? O llenarlos de cinta, ni tampoco la utilización de telas, eh, de telas adhesivas, ¿sí? ¿Sí? Hay que cuidar la piel de ese recién nacido. En este caso se está realizando en un miembro inferior, ¿sí? Acá le colocamos el famoso pantaloncito o corbatita, como lo llamamos los enfermeros, ¿sí? Y le ponemos, acá quiero que observen, le ponemos un, un cuadradito de gasa debajo de ese prolongador, que es un plástico muy duro, para que no apoye directamente sobre la piel de ese recién nacido, ¿sí? En este caso, no era un recién nacido muy chiquito, así que la cinta hipoalergénica la pusimos directamente sobre la piel. En el caso de que sean recién nacidos muy prematuros, colocamos una gasa alrededor del pie y la cinta encima de la gasa y que no esté en contacto con la piel de ese recién nacido, ¿sí? Le hacemos un rulito para evitar que algún tirón, eh, eh, que con algún tirón se nos salga esa vía. Y por último lo fijamos con una cinta hipoalergénica con la fecha, la hora y quizás el turno de cuando se realizó esa vía. Bueno, en algunas ocasiones no se pueden realizar vías periféricas. En ese caso podemos realizar un acceso venoso central de emergencia, que sería un catéter umbilical en una vena umbilical. Se debe introducir un catéter previamente purgado, ¿sí? Se debe ubicar ese catéter de 3 a 5 centímetros y bueno, para corroborar la correcta colocación se debe aspirar sangre. Bueno, debemos controlar todos los goteos, ya sea de las venoclisis o de los inotrópicos, pueden ser dopaminas, pueden ser prostaglandinas, ¿sí? Es primordial que sea el correcto goteo, ¿sí? Debemos preparar las diluciones de fármacos antes de partir y es necesario rotularlo, ¿sí? En cuanto al control de la glucemia, le dejamos un pequeño video muy cortito, más que nada para decirles las zonas del control de la glucemia, ¿sí? Se realiza la antisepsia con alcohol al 70%. En este caso estamos utilizando una lanceta para, eh, para realizar el pinchazo, ¿sí? Se realiza los laterales, no en la punta del talón, se realizan los laterales del talón, debido a que esta zona eh, tiene el doble de distancia entre la piel y el hueso, a diferencia de la punta del talón, ¿sí? Bueno, en cuanto al cuidado del neurodesarrollo, debemos cubrir la incubadora de transporte con una manta gruesa, como se observa acá. Esta es nuestra incubadora, ¿sí? Eh, para aislarlo de los ruidos y también de la luz. Bueno, hay que hablar con voz suave, bajar el volumen de las alarmas de los equipamientos y hasta algunas veces hablar con los choferes para que bajen el volumen quizá de la música. No apoyar objetos ni golpear con los dedos sobre la incubadora. La postura es otro cuidado importante en el neurodesarrollo, ¿sí? La contención del recién nacido proporciona una sensación de seguridad, de quietud, de autocontrol. También mejora la tolerancia al estrés. Y vaya si no hay estrés al trasladarlo en una ambulancia por las calles de Salta o por las rutas, como ya sabemos cómo se encuentran, y menos hablar de un traslado en helicóptero. Para ir finalizando, les dejo algunas de las recomendaciones. Una buena comunicación es fundamental. Me gustaría que
me gustaría que nosotros, me incluyo, enfermería, participe un poco más en la red neonatal. También debemos evitar aceleraciones y desaceleraciones, como así también ruidos, luces fuertes y vibraciones en lo posible. Debemos tener una correcta fijación de recién nacido en la unidad, y también esa unidad debe estar correctamente fijada y anclada a la ambulancia para evitar accidentes. Una adecuada estabilización pre-traslado, bueno, volvemos a repetirlo, es lo más importante. Debemos informar, los padres deben recibir una información completa, ¿sí? Muchas veces la mamá se queda en el lugar de origen y el padre es el que va con nosotros, acompañándonos, y la madre queda muy angustiada, ¿sí? Debemos permitirle sacarle una foto, debemos permitirle despedirse momentáneamente de su hijo, ¿sí? También debemos preparar la medicación antes de la partida y debemos calcular también el consumo de gases a utilizar por 2 y hasta algunas veces por 3. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Excelente tu presentación. Abrimos entonces las rondas de preguntas, a ver si alguien tiene necesidad de preguntarte algo. Muy bien. Mientras tanto, en el chat voy a colocar el link para que puedan realizar una pequeña encuesta sobre la jornada. Así también sirve para poder emitir los certificados de asistencia, ¿no es cierto?, a los que pudieron participar. Te pido, José, que dejes de presentar un momentito. Quiero compartirles también el código QR para los que manejen la tecnología. Mercedes Guaymás comenta en el chat sobre si el personal de traslado realizó capacitaciones de vías periféricas o centrales en el interior. Gracias, Mercedes, por tu pregunta. Sí, hemos realizado diversas capacitaciones en el interior, seguramente alguno quizá me conozca. Hemos ido rotando la gente que fue a capacitar en el interior. Y bueno, hemos capacitado, sí, sobre vías periféricas. También hemos hablado y hemos capacitado sobre vías centrales, porque el equipo que fue a capacitar fue un equipo multidisciplinario. Fueron médicos, fueron los choferes, incluso hemos llevado nuestra ambulancia neonatal y hemos hecho base en algunos hospitales, ¿sí? Como por ejemplo, yo he hecho base en el hospital de Metán, ¿sí? Nos han recibido muy bien y hemos hecho capacitaciones sobre estos temas y también de otras cosas también. Bueno, muchas gracias. A ver si alguien más quiere hacer otra pregunta. Te pido, José, que dejes de compartir tu pantalla un segundito. ¿Sí? Mientras esperamos, si usted quiere hacer una pregunta, ese también es el código QR para la encuesta, recordándole que ahí están los datos para la certificación de asistencia. Coloquen bien, por favor, el DNI, el nombre y el mail, ya que serán remitidas por esa vía. Y bueno, si no hay más preguntas, despedirte, José, agradeciéndote nuevamente por tu tiempo, tu predisposición para participar en esta jornada. Y bueno, asimismo a todos los
disertantes que nos acompañaron en estas 2 jornadas, ¿no es cierto? También quiero mencionar y hacer un agradecimiento para la Sociedad Argentina de Pediatría, quien nos facilitó el Zoom, ya que actualmente presentan algunas dificultades las plataformas gratuitas respecto al tiempo y a la cantidad de asistentes que pueden participar, así que ellos nos facilitaron su cuenta para poder realizar estas jornadas sin inconvenientes. Muchas gracias a ustedes. Le voy a ceder la palabra a mi compañera acá, la doctora Toledo, para que haga un cierre de la jornada. Igual. Bueno, el tema propuesto este año para conmemorar el Día Mundial de la Prematuridad 2022 era el abrazo de los padres, una poderosa terapia, permitir el contacto piel a piel desde el momento del nacimiento. Y bueno, un poco hacemos resumen de estas jornadas. En cuanto al COPAP, desde la primera hora de vida que habló la doctora Soria, recalcar la importancia de la presencia de la familia en sala de partos, ¿sí? La famosa esta hora dorada, en la cual ya, ahora que no hay restricciones del COVID, permitir a la familia o a quien la persona gestante desee participar de este momento que es tan importante y único en la vida. Que este nacimiento, que es un momento trascendental en la vida de un ser humano, no sea tan drástico, porque es muy difícil que estando en un ambiente tan acogedor como es el vientre materno, y de repente estar en un lugar frío, ruidoso, con voces, luces, sea lo más natural y fisiológico posible, con las intervenciones imprescindibles y mínimas. No olvidarnos siempre del cambio oportuno del cordón. La importancia del rol de enfermería y del personal en este momento tan importante, en este COPAP, es fundamental. Todos debemos trabajar y conocer de qué se trata y hacerlo respetar. La implementación de la calostroterapia, ¿sí? No nos olvidemos que es algo tan sencillo y que va a ser fundamental para la prolongación de la lactancia materna en estos bebés, sobre todo en los prematuros que son tan vulnerables, porque es para todos, ¿sí? No solamente el bebé que nos nace súper bien, sino para el bebé prematuro, que es fundamental la lactancia materna. Los cuidados en la termorregulación, que también habló toda la gente de Durán de forma excelente, que todos los recién nacidos sabemos que tienen el riesgo de inestabilidad térmica, tanto hipotermia como hipertermia. También habló la licenciada Barea en cómo influye en esta primera hora también en el neurodesarrollo del prematuro. La importancia durante la internación de estos pequeños del COPAP, como lo mencionó también la licenciada Guaymás, del soporte y confort, de la manipulación, disminuir los ruidos en las unidades, las luces, la presencia permanente también, cuando lo deseen, de la madre, y permitir también el acceso de la familia, todos los integrantes, porque la mamá tiene su acceso cuando ella lo quiere, pero también el padre. Y como les decía, ahora que no hay época no estamos en una etapa de restricción, también los abuelos, no nos olvidemos que hay hermanitos que quieren conocer a ese bebé, que sabían que estaba dentro de la panza de su mamá, pero que nunca, no tienen idea, no lo conocen y quieren saber de él. También nos olvidamos a veces que tenemos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos neonatales que nunca fueron puestos en brazos de su madre. Y sabemos de la importancia y de lo que significa, no solo para el bebé, sino para su mamá. Así que si el prematuro o el bebé está en condiciones, hay que hacerlo y fomentarlo. Debería ser una obligación por parte del equipo de salud. También se habló sobre la importancia de la detección precoz de la ROT. Lo habló la doctora Oliveira y la licenciada Escalante en forma muy contundente, muy precisa. Hablamos, no nos olvidemos del rol del oxígeno, que es lo que tenemos que cuidar tanto nosotros, no solamente, o sea, todo lo otro que se habló de los corticoides, las condiciones de traslado, sino también la importancia, el rol fundamental del oxígeno. También se habló de la importancia de la nutrición precoz de los prematuros, de la importancia del calostroterapia, como ya lo mencioné anteriormente, del inicio de proteínas precoz, de la fortificación de la leche materna, y no solamente esto durante la internación, pero también cuando el bebé prematuro se va de alta,
porque hay que seguir con los controles para ver si hay, detectar a tiempo cuando hay una alteración o una detención en el crecimiento, para ver qué es lo que tenemos que hacer, las conductas a seguir. Si necesita aporte de vitaminas, oligoelementos, sulfato ferroso o quizás el complemento con fórmulas. Pero otra de las acciones muy importantes que nos queda pendiente para una próxima jornada es la pesquisa auditiva. Hay una ley en Argentina, que es la ley 25.415 de detección temprana y atención de la hipoacusia, en la cual dice que todo niño o niña recién nacido en Argentina tiene derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna, si fuera necesario, según lo establece esta ley. Sabemos que el diagnóstico y tratamiento oportuno tienen una importancia trascendental para cada niño en particular, como para toda la sociedad, ya que una correcta audición es requisito para la socialización inicial inmediata de los niños y niñas. Ante cualquier duda, la Dirección de Maternidad e Infancia cuenta con el área de hipoacusia a cargo de la licenciada Sonia Seminelaski para poder comunicarse o articular acciones en conjunto. Así que bueno, también se habló por último de las condiciones esenciales para el traslado, que en el marco en esto de la regionalización perinatal, que lo habló el doctor Huertas, en el marco del fortalecimiento de las estrategias RAT, que son reanimación cardiopulmonar, EICOR y las condiciones de traslado, habla sobre esto, jerarquiza el traslado neonatal, hablando de la importancia de la organización y la logística necesaria, las condiciones que tiene que tener el recién nacido para el traslado, las pautas a tener en cuenta antes del traslado, la comunicación sumamente importante, que todos fallamos en la comunicación, pero es fundamental no solo en el equipo de traslado, sino no olvidarnos de la familia. También el rol de la red neonatal. La otra cosa que quería también y agradecer, y traten de aprovecharlo, estos videos muy ilustrativos, muy explicativos, que brindó el licenciado Soto sobre los encendidos de incubadora, los accesos vasculares, el soporte, el neurodesarrollo. La verdad que tocaron todos los aspectos fundamentales para el traslado de estos pequeños bebés. Entonces nosotros esperamos que a través de estas jornadas, cuyo objetivo era contribuir a disminuir la mortalidad de niños nacidos prematuros y la prevención de complicaciones asociadas a la misma, y actualizar los conocimientos en la integral del recién nacido prematuro al equipo interdisciplinario de la provincia de Salta. Esperamos que en parte se hayan cumplido y que le hayan sido de utilidad. Así que muchísimas gracias, agradecer las excelentes disertaciones y los aportes de los participantes. Muchísimas gracias. Por último, recordarles nuevamente, en el chat tenemos el link para la encuesta de satisfacción, de donde además obtendremos los datos para poder emitir las certificaciones de asistencia de los que participaron como oyentes. A los disertantes también se les va a entregar una certificación por sus disertaciones en estas jornadas. Y asimismo, para los que no puedan entrar por el link, está en pantalla el código QR para poder llegar a la encuesta. De mi parte también despedirme, agradeciéndoles a todos nuevamente, esperando seguramente encontrar alguna otra oportunidad para volver a reunirnos, seguramente con algún tema de importancia, lo que compete a la Dirección Materno-Infanto-Juvenil del Ministerio de Salud, convocarlos nuevamente, seguramente más adelante haremos alguna propuesta de capacitación. Despedirme y agradeciéndole nuevamente entonces a todos, muchas gracias y será hasta el próximo encuentro. Recordarles por último que en los próximos días estará disponible la grabación de estas dos jornadas en el canal de YouTube para que puedan volver a repasar o vuelvan a compartir las ponencias de las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Hasta luego.